Hoy vamos a clavarnos en un estudio de 2026 que trae una idea, la verdad, bastante revolucionaria. ¿Qué pasaría si construimos nuestras herramientas de datos empezando por las historias de la gente y no solo por las cifras? La meta es que el análisis de datos deje de ser un monólogo de números y se transforme en una verdadera conversación, en algo colaborativo. Seguro que hemos visto estos tableros de datos en un montón de lados. Nos prometen que todo será más claro, pero como bien dice el estudio, muchas veces se sienten como unas misteriosas cajas negras. Están llenas de información, sí, pero parece que esconden más de lo que revelan. Muy bien, entremos en materia. Aquí es donde empieza nuestra historia de detectives, porque la pregunta es esa: ¿por qué tantas herramientas llenas de datos y gráficos terminan por no darnos un entendimiento real de lo que pasa? Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Por un lado, está la promesa, claridad, visión, decisiones estratégicas, el sueño. Y por otro, la cruda realidad que muchos viven, confusión total, datos que no se entienden y sobre todo, muchísima frustración. Y aquí está el meollo del asunto. El análisis tradicional tiene una obsesión con lo que se puede contar, con el número frío y duro. Pero al hacer eso, se pierde la película completa. La complejidad de cómo colabora la gente, el contexto, la historia detrás. O sea, es como querer entender un partido de fútbol viendo solo el marcador final. Imposible. Entonces, ¿cómo se arregla este enredo? Bueno, pues los investigadores decidieron hacer algo distinto. Se pusieron el sombrero de detectives y en lugar de irse sobre los números, fueron a buscar pistas en las experiencias de las personas. A esto le llamaron un enfoque cualitativamente guiado. Y ojo, porque este enfoque le da la vuelta por completo al proceso tradicional. En vez de empezar con una montaña de números para luego tratar de inventar una historia que los justifique, aquí se empieza al revés. Se empieza con las historias de la gente. Y son esas historias las que nos dicen qué números importan de verdad y, sobre todo, cómo hay que mostrarlos para que tengan sentido. Miren, este es básicamente su plan de ataque, su kit de detective. Es un proceso súper sistemático donde todo, absolutamente todo, parte de las personas. Primero, entrevistas para entender qué necesitan. Luego, analizar para encontrar patrones en lo que dicen. Y solo entonces se ponen a diseñar y a pulir la herramienta una y otra vez con ellos. Así se aseguran de crear una solución real, no solo un juguetito tecnológico. Y al ponerse a hablar con la gente, estos detectives empezaron a encontrar unas pistas cruciales, de esas que un análisis de puros números jamás habría detectado. A ver qué fue lo que encontraron. Y aquí está el momento eureka de la investigación. Se dieron cuenta de que el problema no eran los datos en sí. El problema era la frustración de la gente con herramientas inútiles, la confusión sobre lo que significaba colaborar y una necesidad enorme de entender no solo qué pasaba, sino quiénes estaban involucrados y cómo se movía el dinero. Con todas estas pistas sobre la mesa, el equipo por fin pudo construir una solución. Una herramienta que no estaba diseñada para escupir números, sino para facilitar que la gente entendiera y, sobre todo, que hablara. El primer paso fue, digamos, hacer borrón y cuenta nueva. Dejar atrás ese modelo viejo del tablero confuso, de ese monólogo de datos que nadie entendía, que nadie usaba y que solo generaba más dolores de cabeza. Y en su lugar, crearon algo totalmente diferente. Un tablero interactivo, hecho con Microsoft Power BI, que funcionaba más como una conversación, un espacio donde la gente podía explorar, jugar con los filtros y hacer sus propias preguntas para encontrar las respuestas que de verdad les importaban. Este nuevo tablero se construyó sobre pilares súper claros, poniendo siempre a la persona, no a la base de datos, en el centro de todo. Cada función, cada gráfico, se diseñó pensando en la claridad, en que cualquiera pudiera usarlo y, lo más importante, en que resolviera las frustraciones reales de la gente. Pero a ver, esta historia no se trata nada más de cómo hacer un tablero bonito y funcional. Lo que revela es una filosofía mucho más profunda, una nueva forma de pensar sobre el mundo de los datos. Y esta es la idea clave de todo el estudio. Las herramientas de datos nunca son neutrales, nunca. Siempre están moldeadas por decisiones humanas, por la cultura de un lugar y por cómo interpretamos la realidad. No solo muestran números, de hecho ayudan a construir una realidad. Para quienes se quedaron con ganas de saber más y quieren ver todos los detalles de esta metodología, el proceso completo está en este artículo de 2026 del Brazilian Journal of Business. Es una guía súper práctica para cualquiera que busque crear herramientas de datos que sean más humanas y, sobre todo, más útiles. Al final, este estudio nos deja con una pregunta que da para pensar un buen rato, ¿no?
¿Cómo cambiarían las herramientas que usamos todos los días, en la chamba o en casa, si en lugar de solo darnos datos, estuvieran diseñadas primero para escuchar? Quizá la respuesta a esa pregunta es el primer paso para dejar de ver números sin alma y empezar a ver personas.